Bueno, buenas tardes a todos. Estamos a semanas de llegar al año 2022 y a pocos años de cumplir un cuarto ya del siglo XXI, ¿no? Un cuarto del siglo XXI, 25 años, ya con varios hitos, como vimos durante estas horas, que van a marcar el rumbo productivo de la Argentina en los próximos 25 años, ¿no? Como se decía antes, Argentina está en un momento bisagra para aprovechar las condiciones internacionales favorables y minimizar los riesgos y consensuar políticas de Estado que nos permitan salir de esta década de estancamiento que venimos transitando. Antes de comenzar con la presentación, que lo voy a hacer bien corta porque ya es tarde, quiero agradecer muy especialmente a todo el equipo técnico de la UIA por el trabajo cotidiano para promover la competitividad industrial y que me permiten a mí hoy estar acá haciendo esta presentación con ustedes. 3 ideas en este tiempo y este rato que nos queda. Algunos hitos de este siglo, muy rápido, porque ya se comentó en los paneles anteriores. ¿Cómo está la Argentina hoy pensando en estos cambios de este siglo XXI, cuarto del siglo XXI que estamos casi llegando? Y 3 consensos que consideramos urgentes para el desarrollo económico de la Argentina. Primer hito, hace 20 años, 2001, esto se habló mucho, China ingresaba a la OMC hace 20 años, en diciembre del 2001, después de largas décadas de fuertes negociaciones. Prácticamente China no existía en el comercio en el mundo o en el PBI, hoy ustedes saben que es más del 12% del comercio global, es el primer país que comercia con América Latina o el segundo. Antes competía por baratura y políticas de subsidios, ahora lo hace con escala y tecnología, como vemos acá, con la cantidad de patentes que hoy hace por habitante, y simplemente para reflejar algunos números de cómo este cambio incidió en la región. Antes de entrar a la OMC, prácticamente no tuvimos déficit comercial con China. En los últimos 10 años tuvimos 60.000 millones de dólares de déficit comercial con China. Y si vamos a productos industriales, casi 115.000 millones de dólares. Le exportamos mucho recurso natural, pero claramente tiene una penetración industrial en la Argentina y en la región. Primer hito, China, mundo que se caracteriza por la rivalidad y no por la cooperación. Y eso va a definir nuestra política externa. Recuerdo menor, simplemente para traerlo acá, mientras que ocurría esto en el mundo, el PIB industrial en el 2001 caía 30% per cápita por la crisis de la convertibilidad. 4 años. Hace 20 años la industria estaba perdiendo 30% y casi 300.000 puestos de trabajo en esos 4 años. Primer hito del siglo XXI. Segundo hito, esto lo paso rapidísimo porque lo hablamos 1000 veces, saltamos 10 años y Alemania acuña el término Industria 4.0. Ya aparecía la inteligencia artificial, ya aparecían los algoritmos y los datos vinculados, ya aparecían los servicios embebidos en los bienes, y Alemania, para responder a estos cambios tecnológicos, acuña, como siempre lidera, la cuestión tecnológica, Industria 4.0. Pasaron 10 años más, y de los 30 países del mundo más grandes, 15 relanzaron sus políticas tecnológicas industriales, y 10 lo hicieron en los últimos 3 años. Los últimos 10 años son los años de la industria 4.0, las tecnologías y todo lo que ustedes ven y vemos nosotros en nuestras fábricas. Recordábamos, 2001, la industria en plena crisis. 10 años después, la industria se recuperaba y crecía 65% en términos per cápita y generaba casi 500.000 empleos adicionales. Recuperaba lo perdido y sumaba 250.000 más. El 2011... había temas macro en la Argentina, lo recordamos todos, relativamente más fáciles de corregir que los de ahora. El presidente del Banco Central después comentará los temas actuales. Pero en la etapa de la sintonía fina, ¿se acuerdan? Las políticas sectoriales, las políticas tecnológicas. Y una de las últimas medidas del 2011 fue la cuestión cambiaria, el comienzo del cepo, ¿no? Que es lo que va a marcar parte de los años posteriores. Segundo hito, Industria 4.0. Tercero, y esto va a hablar Claudio Terrés, así que muy corto. Tercer hito, salto 10 años, 2021, la nueva economía. La transición energética, el nuevo mapa energético.
la electromovilidad, lo que acelera la pandemia con la digitalización, y obviamente todos los temas de sustentabilidad, marcan el nuevo mapa económico de los sectores en los próximos 20 años. Oportunidades muchas, riesgos también, porque el 75% de las emisiones los hacen los 9 países más ricos del mundo, de más desarrollo. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes, entender que se abre una ventana de tiempo y en esa ventana de tiempo aprovechar las oportunidades y minimizar los costos que nos va a imponer esta nueva agenda para nuestros sectores. Clave la competitividad de los costos de la industria, no importar costos, clave desarrollar los sectores. Saltamos 20 años y tenemos un nuevo mapa de sectores económicos. 3 hitos, por nombrar algunos, de este cuarto de siglo XXI. ¿Y dónde está Argentina de cara a 2050? Lo sabemos todos. Desde los máximos del 2011 perdimos casi un cuarto del PIB industrial per cápita, casi 7.500 industrias, casi 100.000 puestos de trabajo. Una gran parte de esto fue en la crisis cambiaria de 2018-2019. Más del 60% de estos números se ven en esos 2 años, pero son 8 o 9 años ya de estancamiento. Tomando la recuperación de este año la industria se va a recuperar entre el 12 o el 14%, vamos a mejorar los niveles de la pandemia, pero incluso tomando un 13% de crecimiento de este año, estos son los números que nos deja la última década cuando debiera haber empezado la sintonía fina. Entonces, para entrar un poco en el final y en lo sustantivo de la presentación, ¿cuáles debieran ser consensos urgentes de competitividad de política para los próximos años? El primero, y creo que esto es muy importante y mañana vamos a hablar en varios paneles al respecto, tenemos que desarrollar los recursos que tenemos. Está repetido a propósito. Hay que desarrollar recursos que la ventana de tiempo nos permiten hacerlo en los próximos 20 años. Paso rapidísimo, minería. Perú y Chile exportan arriba de 30.000 millones de dólares de minería. Perú exporta 3.000 millones. La mitad es cobre, 15.000 millones de dólares. Argentina no exporta cobre. Seguramente en los próximos 2 o 3 años vamos a empezar a exportar cobre. Exportamos algo de oro, ni hablar la agenda de litio. Es decir, tenemos un potencial minero en esta agenda, obviamente con sustentabilidad sumamente importante. Hay todavía provincias que no permiten la minería. Hay que hacerlo de forma sustentable. Pero tenemos acá una oportunidad. Por decir otro ejemplo, carne porcina, agregarle valor a nuestra materia prima más importante. Prácticamente no exportamos carne porcina. Brasil exporta 3.000, 4.000 millones de dólares y encima alimenta a los brasileños con carne porcina. Hay una oportunidad en agregar valor a la proteína vegetal que es muy importante. Así podemos seguir con la forestoindustria. La región exporta 25.000 millones de dólares, nosotros estamos importando pasta y celulosa. Claudio después puede hacer un comentario al respecto. Es decir, hay una ventana de 20 años para explotar estos recursos. Primer consenso muy importante. En Vaca Muerta, por suerte, algo se está avanzando y se viene avanzando y se puede desarrollar mucho más. Segundo, consenso urgente. No alcanza con esto. Me encantaría decirles, con esto más el turismo, generamos empleo para 50 millones de argentinos. No, somos 50 millones de argentinos, se requiere integración social, integración federal, integración tecnológica para lograr transformar el país del lugar que estamos hoy en un país integrado. Se requiere agregar valor a los recursos, hacer política productiva, tener una industria 4.0, tener un montón de sectores que rodeen a estos recursos que podemos explotar. Como siempre decimos acá, aguas arriba, proveedores, acá veo varios metalúrgicos que abastecen a Vaca Muerta, y aguas abajo, agregando valor tradicional, petroquímica, packaging, autopartes, se multiplican por 15 el valor exportado, el valor argentino, por 15, y se cuadruplican las inversiones extranjeras. Lo anterior que comentaba del consenso es volumen de dólares. Inversiones grandes, exportaciones. Esto es desarrollo, demanda de empleo, menos informalidad. Acá hay un ejemplo, Vaca Muerta, recién había un panel de Brasil, silometalúrgica, Brasil es el principal jugador de minería,
en términos de mineral de hierro, cómo no podemos desarrollar un sector de agregado de valor a lo siderometalúrgico, a la automotriz, en el marco de los cambios que se vienen de la electromovilidad. Acá hay ejemplos de sembradoras, lavarropas, etcétera, de cómo aumenta el valor exportado si tengo una política de desarrollo productivo. El segundo consenso, me quedan 2 minutos, tiene que ver con esto. Me tomo una licencia de 1 segundo, ustedes saben que yo soy desarrollista. Hace un par de años se cumplieron 70 años del gobierno de Frondizi, la asunción de Frondizi. Rogelio Frigerio Abuelo decía, carne más petróleo igual a cero, recurso natural, soberanía energética igual desarrollo industrial. Hoy quizás esa frase se resume en soja más gas natural igual industria 4.0, si tuviéramos que actualizar el famoso lema del desarrollismo cuando hacía políticas productivas. Tercer y último consenso, el más difícil, ¿qué políticas de Estado que fortalezcan al sector privado para lograr estos objetivos de desarrollo? ¿Cuáles son las políticas de Estado económicas que debieran acompañar estos temas? El primero, lo voy a pasar rápido, el año pasado tuvimos un panel, todo el tiempo lo estamos leyendo en los diarios, la macro. Digo, ¿no? Acá vemos la volatilidad del tipo de cambio real, muy difícil, más allá que haya una recuperación importante, generar previsibilidad si no tenemos horizontes macro, ¿no? Estas son las depreciaciones, apreciaciones, la brecha cambiaria y todo lo demás. Los últimos 10 años, claramente, lo que vemos son saltos, por poner saltos, inflaciones que le siguen, etc. Primer gran consenso, intentar tener una política macro, gradual, que permitan ampliar los horizontes de la inversión en tecnología, en bienes de capital. ¿Cómo se hace? Bueno, requerirían 3 o 4 conferencias para consensuar esto, ¿no? Segundo consenso, muy a nuestra cotidianeidad, lo que le pasa a la industria, en particular al sector formal. A la izquierda tienen participación en la recaudación. Abajo, esto lo vimos muchas veces, abajo participación en el PBI. Si estamos arriba de la curva esa de 45 grados, es que se aporta más a la recaudación que al PBI. ¿Dónde está la industria? Es un sector grande y con mucha presión tributaria formal. Entonces, en el camino de que haya eficientización y mejora en la calidad del gasto y una reforma tributaria que agregue valor, hay que pensar políticas para la transición, para que el sector formal no siga perdiendo espacio con el sector informal. Algunas ideas que estamos trabajando, las enumero, están todas a disposición en la web, además la UIA está trabajando un libro nuevo de propuestas sobre estos temas. Primero, promover inversiones industriales, inversiones transables, inversiones que generen dólares. ¿Cómo? Hay una agenda enorme de simplificación tributaria que no tiene costo fiscal, regímenes de información, regímenes de retención. No tenemos tiempo, ni los comento, pero hay otra agenda que es incentivos, amortización acelerada, el IVA crédito, cuando uno invierte uno tiene IVA crédito que no puede usar, deducir si invierto con capital propio, algún tipo de deducción sobre exportaciones adicionales que había en los años 80 y 90, bueno, medidas concretas para incentivar al que invierte y quiere exportar y producir más. Primer medida importante. El resto de las medidas las conocen todos. Promover las exportaciones con valor agregado. Después, en el próximo panel, seguramente se comentará esto. El 70% de los industriales contesta que la política número 1 son los reintegros a las exportaciones. Pero hay ferias, hay capacitaciones, hay hub logístico. Los temas de mercado de trabajo, productividad, normalizar las regulaciones actuales. Se va a hablar de esto mañana. Hay un panel dedicado a esto de la educación. Desarrollo PYME. Una nueva ley PYME que tenga una cuenta fiscal unificada, entre otros temas, y obviamente los temas federales. Acá hay presencia de muchos colegas de todas las provincias, el decreto 814 u otras medidas. Por acá deberán ir las medidas relevantes que acompañen la cuestión macro y de incentivos productivos. Y ahora sí, para terminar, todo esto tiene que ver con la agenda de corto, pero mientras que a mí me gusta jugar al ajedrez, ya hace mucho que no juego, nosotros movemos más o menos las blancas, pero las negras, las fichas de las negras en el mundo se están moviendo mucho. Todos los países importantes están haciendo políticas de educación y de ciencia y tecnología, de inversión en investigación y desarrollo,
con planes muy concretos a futuro. La Argentina algo avanzado con el plan de desarrollo productivo 4.0. Incluso nosotros de la UIA tenemos un centro X para la innovación en tecnología y a la semana pasada se relanzó el Departamento de Educación y Formación Profesional que cierra el círculo de la tecnología con la educación. Pero estos temas que son los importantes, no son los urgentes, requieren que cambiemos un poquito la mirada. La semana pasada, no, la anterior, conversaba con un colega alemán y le preguntaba, similar de la BDI alemana, que es la UIA alemana, alguien que tenía un puesto similar al mío, y le preguntaba, ¿cuánto tiempo vos te dedicas a la coyuntura y cuánto tiempo te dedicas a la estrategia? Y él me decía, 90% estrategia, 10% coyuntura. Me puse a ver mi calendar, por suerte hoy está todo digitalizado, del último mes, a ver cuánto me llegaban los temas tributarios, comercio, etcétera, y mi agenda, como la de todos ustedes, calculo que están haciendo todos los temas de la coyuntura, era, con suerte, 10% de estrategia, 90% los temas de la coyuntura. Por eso, y vuelvo al comienzo a la presentación, hace 20 años China entraba a la OMC y Argentina en parte empezó a recuperarse por las commodities y por otras cuestiones. 20 años después tenemos que intentar resolver los temas urgentes de corto plazo para avanzar en los temas estructurales y lograr que esta ecuación cambie, que sea 50 coyuntura, 50 estrategia. Si no lo logramos hacer, nos vamos a encontrar seguramente en las próximas conferencias, no hablando de las oportunidades que aprovechamos y cómo desplegamos nuestro potencial productivo, sino siguiendo en estas cuestiones coyunturales en forma recurrente. Tenemos que lograr dejar de monologar con la coyuntura y empezar a dialogar con los temas estratégicos. Eso creo que es lo fundamental, pensando en una Argentina creciendo y desarrollando todo su potencial industrial. Muchas gracias.